Hoy día, en Futuro Globalizador, vamos a hablar sobre un tema que afecta al Perú, la crisis mundial. Para que estén un poco más enterados de este tema, vamos a pasar con la siguiente información. El torito. Quizá la primera pregunta es, ante la crisis, digamos, mundial y de Estados Unidos, ¿estamos o no blindados? ¿Y cuánto podemos gastar, si podemos gastar? Por ahí empezaremos. El tema de blindaje es siempre relativo, ¿no? En la crisis anterior se decía que Perú estaba blindado y en cierto sentido es verdad, estábamos blindados. Blindados no quiere decir, sin embargo, que no te va a pasar nada. Quiere decir que vas a reducir el daño. Valdivieso, ¿no?, se equivocó y empezó a ajustar gasto cuando no debió hacerlo, ¿no? Bueno, de nuevo, independiente de qué cosas se hicieron mejor o peor, en qué momento, lo que queríamos decir es, estamos en relativamente buena posición para enfrentar los problemas, pero eso no quiere decir que los problemas no nos van a hacer daño. Los problemas nos van a afectar. Y cuánto nos afecten va a depender en parte de que también los manejemos, ¿no? Lo que sí probablemente es cierto es que dentro de los efectos negativos que una potencial recesión mundial tendría en la mayor parte de países del mundo, si no en todos, Perú probablemente debería ser uno de los países que relativamente sale mejor, asumiendo que las cosas se manejen bien, pero asumiendo que se manejen bien. Ahí vamos donde Elmer, ¿va a haber recesión mundial o no? Como todavía están no en está claro, 40% Estados sí, Unidos. A ver, no está claro todavía. Incluso las encuestas que se hacen a los economistas que siguen esto de cerca en Estados Unidos, después de lo que pasó con Standard & Poor's, están votando 1,5% para este año y 2% para el próximo. O sea que la recesión en Estados Unidos no es algo obvio. Una cosa es crecer poco, 1%, 2%, otra cosa es caer. ¿Por qué la recuperación ha sido tan anémica en Estados Unidos? Porque generalmente los rebotes eran más... Sí. Lo que pasa es que la crisis financiera, bancaria, siempre dura, y asociada a mercados de bienes raíces, siempre dura más que cualquier otra recesión. Entonces, esto no está durando más de lo normal, o sea, en ese tipo de crisis. Pero no es porque se ha manejado mal, digamos, la respuesta frente a la crisis en Estados Unidos. No, yo creo que se ha manejado de manera muy profesional. Yo creo que en otras manos, que no fuesen las de Bernanke, estaremos quizá en la mega recesión de hace 70 años. ¿No crees que la inyección... Ya que saben un poco más del contexto, voy a pasar a presentar a uno de mis invitados para que nos hable un poco más del tema. Ahora pasa a ver, Efraín. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, cuéntame, me llamaste para hablar sobre la crisis mundial y cómo afecta al Perú. Sí. Bueno, según lo que estuve investigando, todos sabemos que la crisis mundial nació en el 2007 en Estados Unidos, para ser más preciso, luego que la burbuja inmobiliaria estalló. Es decir, los precios subieron, los bancos trataron de salvar a la gente y comenzaron a prestar plata y la gente no tenía plata para pagarlo. Esto no solo sucedió en Estados Unidos, sino que también pasó a otros países de Europa como España y el Reino Unido. Entonces, hubo un momento que todos los países de potencia, todos los países del primer mundo estaban en crisis, y países como nosotros, que no estamos tan desarrollados, nos asustamos por lo que podía pasar. Gracias a Dios, te voy a contar que el Perú en ese momento tenía bastantes ahorros de los años 2006 al 2008, por lo que la crisis no tuvo un impacto tan fuerte en nosotros. Sin embargo, nuestras exportaciones bajaron, cosa que fue muy duro para el país porque nosotros somos un país muy exportador. Además, el precio del oro siguió subiendo, que nos ayudó. Y otra cosa que nos pasaron fue que como Estados Unidos seguía imprimiendo dólares para tratar de salvarse de la crisis, eso hizo que nuestro tipo de moneda no sea muy estable y baje. Y bueno, gracias a Dios el Perú estuvo preparado sin quererlo, porque nadie puede prever una crisis, y no nos afectó tanto. Y quería comentarte, mi querido Jean-Pierre, que todo esto que te estoy diciendo se puede contradecir a una lectura que existe del señor Friedman, que se llama "La Tierra es plana". ¿Por qué? Porque en esa lectura el señor plantea que la Tierra ya está totalmente plana, que las fronteras se han eliminado, ¿entiendes? Entonces, según él, al haber una crisis económica, todo el mundo cae en una crisis económica de la misma manera, porque ya todo el mundo depende de todo el mundo. Pero esto ha podido contradecir ese punto de vista, porque nosotros no fuimos tan afectados, y es más, al contrario, nosotros mejoramos en ese tiempo, crecimos un 5% en nuestra economía, y eso haría afirmar la teoría del señor Gemawat, que contradice al señor Friedman, diciendo que
existe sí una dependencia clara, pero que las fronteras siguen bien marcadas y bueno, y que vivimos en el mundo 3.0, como él dice. Ese es mi punto de vista. Y Eric, pasando a una segunda pregunta, en tu opinión, ¿tú crees que ya estamos totalmente globalizados? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque varios autores tienen puntos distintos. Y según lo que yo he podido leer y informarme acerca de este tema, puedo decirte que todavía no estamos 100% globalizados. ¿Por qué? Por ejemplo, siguiendo lo que hubiera dicho Friedman, que hubiera pasado en una crisis como la que ha pasado, o sea, cuando pasa algo en una parte del mundo, esto se replica en todo el mundo. Y esto pasaría si estamos globalizados. Así como también ya dije anteriormente lo de las fronteras, que ya no importan y esas cosas, que no pasan actualmente. En cambio, el autor que también mencioné que va en contra de Friedman, que es Gemawat, menciona que estamos semi-globalizados. Sí admite que existe una globalización, pero no una globalización al 100%. Y nuevamente es que existen fronteras importantes, que todavía se marcan, existe mucha dependencia entre negocios, entre algunos países, hay otros que no. Y nada, y por eso creo que estamos semi-globalizados. Y en tu opinión, ¿cómo podríamos contrarrestar ese tipo de fenómenos? Yo creo que primero es muy difícil porque uno no puede saber cuándo viene una crisis, viene así porque sí, pero sí asumo que hay que estar preparados. Perú ya se salvó una vez, espero que estemos preparados por si vuelve a ocurrir. Tenemos que tratar de siempre mantener un mercado más o menos estable, debemos hacer que nuestra moneda sea fuerte para cualquier momento que haya alguna crisis estemos estables, que eso es algo bueno que tiene el Perú, que tiene una moneda independiente, y además creo que es una obligación del gobierno tener algún tipo de ahorro para crisis como esta. Y bueno, si se puede aprovechar el pánico, como se diría, para crecer nosotros económicamente y aprovecharnos de la situación que, aunque suene un poco mal, yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. Bueno, Eric, muchas gracias por hablarnos de ese tema. No te preocupes, Ahorita vamos a pasar con otro entrevistado, pero primero, una pausa. Una pausa. Con Shell Helix sientes que estás manejando el mejor carro de la vía. Bueno, ya nos encontramos acá con el señor entrevistado, mi amigo Luis, que nos va a detallar un poco más sobre la crisis mundial. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, primero hablar sobre que este problema, esta crisis ha sido un conflicto en sí, que ha involucrado a las diversas personas a nivel global, ¿no? Porque este problema, esta crisis ha brotado en diversos países debido al sistema que tenemos, al sistema capitalista y a la dependencia que tienen los países, ¿no? Por el mismo sistema. Bueno, pasando de eso, ¿por qué hablo de que ha habido un problema en el ámbito de las personas, ¿no? Con los conflictos sociales? ¿Por qué? Porque ahora con la nueva tendencia de las redes sociales y de los nuevos medios, las nuevas tecnologías de información, han causado una revuelta que ha permitido que la gente pueda expresarse de una manera autónoma, de una manera libre, sin temor al conflicto o a la represión por parte de los estados, dominantes o de las grandes multinacionales que están preocupados por sus intereses. Entonces todo ello ha convergido en protestas, indignación por el sistema actual, el sistema capitalista, ¿no? y las repercusiones que trae en la gente y en el sistema en sí. Siguiendo en el plano nacional, porque te quiero conversar de eso, felizmente Perú ha sido un país que a lo largo de los años, como es conocido, es dependiente a las diversas economías externas, claro, ¿no? que ponen sus diversos... Como bien sabemos, Perú es un país primario exportador que todavía no ha desarrollado la industria. Exacto, claro, que ponen sus diversas inversiones en nuestro país, ¿no? Así convergiendo en que nuestro país sea un país con una economía entre comillas sólida. Entonces, por ese aspecto ha sido que la crisis en los países en desarrollo como Perú no ha podido afectar tanto. Sin embargo, esta crisis sin lugar a dudas ha afectado al país en un ámbito muy grande, ¿no? Porque
ha causado que los diversos países exportadores dejen de invertir en nuestro país. Bueno, muchas gracias Luis por darnos su punto de vista. A continuación damos una pausa y volvemos con el siguiente entrevistado. Cuando se juntan pasa. Junta las tapas marcadas, forma la botella y llévate gratis una Coca-Cola Light o el refresco de la familia Coca-Cola que quieras. Ya estamos de vuelta con el último entrevistado, el señor Diego Gómez. ¿Qué tal, Diego? Javier? Te quería hacer una pregunta. Dime. Como bien sabes, estamos atravesando una crisis, hemos atravesado una crisis y te quería preguntar cómo crees que el Perú se ha mantenido a pie. Bueno, el Perú estaba blindado. Eso quiere decir que estábamos en posición para afrontar este problema, ¿no? Pero, sin embargo, ha habido que simplemente al decir que no, que estábamos en posición para afrontar, no quiere decir que no nos afecte. En realidad sí nos podría afectar. Eso depende de cómo lo manejemos. Por ejemplo, te podría también poner un ejemplo que de Estados Unidos pasó, ¿no? Que Estados Unidos tenía la información de que sí tenían un problema, un gran problema, todos los asesores de Obama, pero sin embargo ellos pensaban que era un problema de 1%, pero en realidad era de 6%. Es por ello que ellos, ya bueno, lo dejamos ahí, pero no, pues tenían que manejar y estar ya tomando una posición para afrontar esos problemas, ¿no? Kenneman dice que en realidad está en contra de lo que dice Friedman, ¿no? Que de la globalización y que todo lo que sucede en todos los países también tienen que pasar lo mismo. Sin embargo, yo creo que mi pensamiento y mi opinión es que no es así, ya que Perú, a pesar de este gran problema que hubo, no nos afectó. Que estuvimos bien. Bueno Diego, le agradezco mucho, nos has dado la información que conoces y has comparado a algunos autores. Ahora vamos a una pausa y continuamos con el cierre del programa. De los mismos creadores de Uno Gratis llega Alerta de Ofertas. Atrapamos las mejores ofertas y las llevamos a Metro. Ven y aprovecha. Hay muchísimas ofertas para toda la familia. Alerta de ofertas en Metro. Metro, precios más bajos siempre. Hemos llegado al final del programa y gracias a la opinión respecto a que tenían nuestros tres invitados, hemos llegado a la conclusión de que Game Award, al contradecir a Friedman, ha tenido mucha razón. Porque si bien sabemos, estamos en un proceso de globalización, pero todavía no hemos llegado a la total. En conclusión, la crisis mundial no ha afectado de todo el Perú. Si bien ha habido impacto, pero no ha sido tan grande como en otros países. Bueno, ya con esto hemos finalizado el programa. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal. Hasta luego.